¿Desde dónde nos escuchan esta noche? Cuéntenlo en los comentarios, porque esta vez viajaremos por rutas que muchos prefieren evitar. Si les gustan las historias reales que hielan la sangre, no olviden suscribirse, dejar su like y compartir este video con alguien que viaje de madrugada. Hoy en Nocturnia, les traigo 3 relatos aterradores enviados por personas que trabajaron o pasaron por estaciones de gasolina perdidas entre cerros, selvas y desiertos. En ellas, lo cotidiano se mezcla con lo inexplicable, una sombra que acecha entre los surtidores, una mujer que aparece siempre en el mismo punto de la carretera y un cliente que desapareció frente a todos, sin dejar rastro, historias escritas como confesiones, como cartas que nunca debieron enviarse, pero que alguien necesitó contar, porque lo que vivieron nunca los volvió a dejar dormir tranquilos. Esta es nuestra primera historia. Este testimonio nos lo envió un hombre que trabajó como despachador en una vieja estación en el norte de Sonora. La gasolinera llevaba años en funcionamiento, pero en algún punto algo cambió. Fue alrededor de 2009, según él, cuando empezó a notar que en el turno de madrugada, el surtidor 3 nunca dormía, y lo que atraía tampoco era humano. La primera vez que lo vi no me llamó la atención. Era un hombre alto, con camisa a cuadros, botas y una gorra vieja. Se bajó de una camioneta azul sin placas, cargó gasolina, pagó en efectivo y se fue sin decir palabra, pero regresó la noche siguiente. Misma hora, 3:14 de la mañana, mismo vehículo. Misma ropa. Mismos gestos. Pensé que era un hábito, quizá algún viajero con rutinas nocturnas. Pero al tercer día, algo se sintió distinto. La manguera no marcó consumo. Aunque claramente estaba cargando, el medidor no subía. Lo noté demasiado tarde. Cuando se fue, revisé las cámaras. La camioneta no apareció en las grabaciones. Solo se veía el surtidor, solo. Funcionando por sí mismo. Las noches siguientes lo esperé. Siempre llegaba a la misma hora, hacía exactamente los mismos movimientos. Cada vez que intentaba hablarle, simplemente me ignoraba. Como si no pudiera oírme. Una noche decidí acercarme más. Toqué su hombro. Lo juro por lo que más quiero, sentí un frío antinatural, como si tocara una piedra enterrada en la nieve. No se inmutó. Terminó su rutina, subió a la camioneta y desapareció. La última vez que lo vi fue diferente. Llegó como siempre, pero esta vez no se bajó. Solo se quedó dentro del vehículo, con las luces encendidas, mirando al frente. Así estuvo por 12 minutos. Hasta que, sin aviso, las luces se apagaron y el motor dejó de sonar. Cuando me acerqué, la camioneta estaba vacía. No tenía motor. No tenía batería. Solo un asiento corroído por el tiempo, cubierto de polvo, y algo más, una credencial del año 1996, perteneciente a un hombre que había muerto en un accidente, justo en ese tramo, 27 años atrás. Desde entonces, los sensores del surtidor se activan solos a las 3:14. Cada noche. Nadie lo toca. Nadie lo usa, pero yo sé que él sigue viniendo. Sigue esperando que algo lo libere de su costumbre, de su muerte. Nuestra segunda historia llega desde Veracruz. Un joven que solía viajar de madrugada nos confesó que siempre que cruzaba el kilómetro 29, algo lo obligaba a mirar por el retrovisor. Una figura. Una constante. Un bucle que lo atrapó más allá del tiempo. No sé cuántas veces recorrí esa carretera. Podría decir que la conozco de memoria, cada curva, cada bache, cada sombra en los árboles. Pero hay un punto exacto, el kilómetro 29, que todavía me provoca sudor frío aunque lo recuerde de día. Todo comenzó cuando mi madre enfermó. Debía viajar de madrugada desde Córdoba hasta un hospital en Jalapa cada 2 o 3 días. Iba solo, en un coche viejo, con el tablero agrietado y los frenos que siempre chirriaban al tomar las curvas. La carretera estaba viva, en cierto modo. Sonaban grillos, chachalacas, incluso zorras cruzaban a veces. Pero el kilómetro 29, ahí todo cambiaba. Ahí el mundo parecía contener el aliento. La primera noche solo sentí un vacío. Un súbito silencio. Un segundo en que el motor dejó de sonar y las luces del tablero se atenuaron, como si el coche también tuviera miedo. Luego volvió todo a la normalidad. Pero algo había pasado. Lo sabía. Las siguientes noches comencé a notarlo todo más claro. Justo antes del letrero que marcaba el 29, el aire se ponía más espeso, como si cruzara una capa de niebla invisible. Los cañaverales, que durante el resto del camino se movían con el viento, allí permanecían inmóviles.
Las luciérnagas desaparecían. El mundo se detenía, y entonces la vi, una figura, caminando del lado derecho, a contraluz. Descalza, con un vestido blanco empapado por el rocío. Nunca levantaba la cabeza. Siempre avanzaba en línea recta, sin apurarse. Al principio creí que era real. Quizá alguien extraviado. Me detuve una vez. Bajé la ventana. Pero no había nadie. Ni un alma. Solo el murmullo del cañaveral. Pensé que me estaba volviendo loco. Una madrugada, poco después de las 2:40 de la mañana, llevé una cámara pequeña montada en el parabrisas. Quería probarme a mí mismo que no había nada. Que mi mente jugaba con el cansancio. Que el dolor por mi madre me estaba haciendo ver cosas, pero al llegar al punto, la cámara se apagó. Por 7 segundos. Lo conté. 7. Exactos. Luego volvió a encenderse. Revisé la grabación más tarde. Y allí estaba. No en el camino, sino dentro del coche, una silueta blanca, difusa, sentada en el asiento trasero. Esa noche vomité. Lloré. Dormí en el coche hasta que salió el sol. Me prometí no volver. Pero uno no siempre puede elegir sus rutas. Y cuando mi madre murió, tuve que hacer ese último viaje. Solo. De madrugada, esa noche no vi a la mujer afuera, la sentí dentro, no miré el espejo. No quise verla. Pero el frío era insoportable, como si el aire acondicionado estuviera al máximo. Mis manos temblaban. Cuando llegué a casa, había gotas de agua en el asiento trasero. No humedad. Gotas. Como si alguien se hubiera escurrido lentamente allí. Desde entonces, no importa por dónde maneje. Aunque no tome esa carretera. Aunque ya no exista ese coche. Siempre, a las 2:47 de la mañana, algo toca la parte trasera del asiento. A veces es un suspiro. Otras, un roce apenas perceptible. He llegado a pensar que no busca hacerme daño. Que no quiere arrastrarme ni asustarme. Solo, seguir existiendo. Dicen que hace más de 30 años una muchacha desapareció en ese tramo, cruzando los cañaverales para llegar a su casa. Nunca apareció. Ni su cuerpo, ni su ropa, ni su bolso. Solo una mancha de sangre, y el reloj que marcaba exactamente las 2:47. Quizás soy el único que aún la ve, o quizá, hay otros que simplemente ya no lo cuentan. La última historia viene de un tramo olvidado entre Durango y Zacatecas. El vigilante nocturno de una estación de gasolina nos confesó lo que vivió con un cliente que parecía repetirse cada noche. Mismo rostro. Mismo auto. Pero con un detalle imposible, el hombre había muerto décadas atrás. Algunas personas tienen rutinas tan fijas que podrías cronometrarlas. Café a las 7, cigarro a las 8, cena a las 9. Pero cuando una rutina persiste más allá de la vida, eso ya no es hábito. Es maldición. Yo era vigilante nocturno en una gasolinera al borde de la carretera 45, entre tramos que nadie quiere patrullar, donde los tráileres apenas se detienen y los viajeros evitan por superstición. Se hablaba de asaltos, de accidentes, de fantasmas. Yo no creía en nada de eso. Hasta que conocí al cliente, llegaba siempre a las 3:14 de la mañana exacto. Sin falta. Una camioneta azul, de modelo viejo, sin placas. Bajaba un hombre alto, con camisa a cuadros, botas sucias, una gorra raída. No saludaba. No decía nada. Solo cargaba gasolina, pagaba en billetes doblados y se marchaba en silencio. La primera noche no me pareció raro. Pero lo extraño fue que la segunda noche fue exactamente igual. Calcada. Cada movimiento, cada paso, cada gesto. Como una cinta rebobinada. A la tercera noche, me acerqué con más atención. Mientras se marchaba, me fijé en los billetes. Estaban manchados, viejos, incluso rotos, como si hubieran pasado años enterrados. Pero cuando fui a revisar las cámaras de seguridad para reportarlo, descubrí algo imposible. El hombre no aparecía. El surtidor se activaba, sí. El consumo se registraba. Pero en pantalla no había nadie. Solo el dispensador, funcionando solo. Y un leve reflejo, como de alguien parado frente al lente. Pero sin forma definida. Intenté ignorarlo. Pensé en errores del sistema. Hasta que llegó la noche que lo vi estacionarse y quedarse dentro del vehículo. No bajó. Solo se quedó allí, con las luces encendidas. Lo observé durante más de 10 minutos. Sin moverse.
sin siquiera parpadear. No podía ver sus ojos. Solo el resplandor azul iluminando sus mejillas, y entonces, sin previo aviso, las luces se apagaron. Cuando me acerqué, el motor no sonaba. El vidrio estaba empañado desde dentro. Abrí la puerta, y no había nadie. Solo el asiento gastado, cubierto de tierra, y una vieja cartera en el suelo. Dentro, una credencial oxidada, Luis Córdoba. Nacido en 1957. Fallecido en 1996, pregunté en el pueblo. Nadie lo recordaba. Busqué en periódicos viejos. Y encontré una nota: conductor muere calcinado al quedarse dormido en su camioneta mientras carga gasolina. El accidente ocurrió a las 3:14 de la mañana, en el kilómetro 13 de la carretera 45. Exactamente donde yo trabajaba. Desde entonces, cada madrugada, sin falta, el surtidor se activa solo. La bomba marca consumo, aunque no hay nadie allí. A veces oigo pasos. A veces huelo el humo, pero lo peor no es eso. Lo peor fue la noche en que la camioneta apareció estacionada, pero yo no la vi llegar. Las cámaras no registraron su entrada. Solo, estaba ahí, como si hubiera salido de la tierra, y lo supe. Ya no era un cliente frecuente. Era parte del lugar. De la rutina, y algún día, cuando el vigilante nuevo tome mi lugar, cuando yo no esté, también me verá, estacionado, esperando, mirando al frente, como si nunca me hubiera ido. Las carreteras guardan más secretos de los que imaginamos. En cada estación olvidada, en cada curva desierta, en cada madrugada silenciosa, hay fragmentos del tiempo que se repiten, susurros atrapados en el asfalto, sombras que no buscan asustarte, sino recordarte que aún están ahí. Si alguna vez, mientras conduces de noche, ves a alguien caminando al borde del camino, no mires atrás, porque algunos encuentros no quieren terminar, y algunos pasajeros jamás se bajan. Gracias por escuchar estas historias. Si te estremecieron, déjanos un like, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene, y recuerda, en Nocturnia, la noche nunca viaja sola.